Ok, entonces ya estamos grabando, ¿verdad? Para que sepan. Y voy a compartirles la presentación del día de hoy. Ok. Aquí. Ay, mira, aquí me equivoqué. Bueno, era una, ¿verdad? Le puse una, pero ese upabón, eso no le hagan caso. Ok, entonces vean, vamos a empezar con el capítulo 31 del libro, ¿verdad? Que se denomina homeostasis y la organización del cuerpo animal. Entonces, igual muchachos y muchachas, si tienen alguna duda, consulta, me pueden parar en el momento y la vemos, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces vamos a ver cómo se organiza el cuerpo en los animales, ¿verdad? Ya esto lo hemos visto más o menos en la primera clase, ¿verdad? En la que vimos que las células, ¿verdad? O las células que son, o los tejidos más bien, son conjuntos de células, ¿verdad? Estructuralmente y fisiológicamente similares, ¿verdad? Células parecidas, como digamos estas que tenemos aquí. Si ustedes ven, todas esas son parecidas, ¿verdad? En forma, en estructura, en función, y forman un tejido, ¿verdad? Y ese tejido también, el, el conjunto de tejidos, me va a formar un órgano. Entonces, nada más para que vean aquí, por ejemplo, aquí tenemos, esta sería la parte, digamos, la pared del estómago de la tortuga, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, vean que ahí tenemos varios tipos de tejidos. Tenemos tejido epitelial, ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos. Tenemos un tejido conectivo, ¿verdad? Digamos, de este lado y otro tejido conectivo de este lado, ¿verdad? Tenemos arterias, venas. Estos son parte del tejido conectivo. Vean que tenemos músculo aquí, ¿verdad? Tenemos músculo en el estómago, que sería músculo liso, después lo vamos a ver. Y también tenemos otro que sería el sistema nervioso, el tejido nervioso que no se está viendo ahí porque es muy pequeño, pero también está presente. Entonces vean que es un montón de tejidos, ¿verdad? Diferentes que forman solo la pared del estómago, ¿verdad? Y después, entonces, ese conjunto de tejidos me forma un órgano que tiene funciones complejas, ¿verdad? Y ahora el conjunto de órganos forma el sistema orgánico. Entonces, el sistema orgánico, ¿verdad? Para el sistema digestivo, incluiría la faringe, la boca, el hígado, esófago, todos los que están viendo aquí en el dibujo de la tortuga, ¿verdad? El intestino, páncreas, etcétera. Ok, entonces eso era más que todo como para repasar la organización del cuerpo de los animales. Entonces vamos a empezar con cada uno de esos. Vamos a ver el tejido epitelial. Entonces, el tejido epitelial forma membranas y glándulas, ¿verdad? Ahora, recubren externa, la superficie externa, como en el caso de nuestra piel, y no solo externos de nosotros, también la superficie externa de órganos, por ejemplo. O sea, eso quiere decir que ese estómago que están viendo ahí, la parte exterior del estómago está cubierto por tejido epitelial y la parte interior, ¿verdad? De ese órgano hueco está recubierto también de tejido epitelial. ¿Ok? Entonces cubre tanto el órgano por fuera como por dentro cuando es hueco. También recubren ductos. Por ejemplo, el intestino. El intestino es un ducto, ¿verdad? Entonces por fuera está cubierto de tejido epitelial, por dentro también. O una vena o una arteria, ¿verdad? Entonces recubre ductos y órganos huecos. Otro órgano hueco podría ser la vejiga, el ovario, el útero, los pulmones, ¿verdad? Todos esos están recubiertos de tejido epitelial, la faringe, ¿verdad? La boca, ¿verdad? Si tienen alguna duda, muchachos, me avisan y les explico nuevamente o cualquier otra duda.
Ahora, importante, el tejido epitelial también o con frecuencia está asociado con tejido epitelial que libera moco, ¿verdad? Algún tipo de moco o algún tipo de sustancia. Podría ser también sudor, sebo, ¿verdad? Como grasa. Después, importante notar que el tejido epitelial está sobre una base, una matriz proteica, como se ve aquí, ¿verdad? Esta de acá. Esto amarillito que ven aquí abajo sería la membrana basal, ¿verdad? Los tejidos epiteliales están sostenidos o están soportados, o más bien puestos encima de una membrana basal, que es de proteína. ¿Ok? Y esa proteína podría ser, por ejemplo, el colágeno también. Vamos a ver, después regeneración. Ah, bueno, importantísimo. Todo este tejido epitelial está expuesto a condiciones muy duras. Imagínense ustedes estar dentro de un estómago, ¿verdad? Ser el epitelio que rodea ese estómago por dentro. Está expuesto siempre a ácidos, a desgaste, o igual, por ejemplo, en, ¿qué más podría ser? La piel, ¿verdad? La piel también es un tejido epitelial y vean ustedes el desgaste que tiene siempre, ¿verdad? Mucho más. O por ejemplo en los intestinos. Después desmosomas y uniones estrechas. Entonces, entre cada una de estas celulitas, ¿verdad? Me va a parar aquí. Entre cada una de ellas existen aquellos tejidos que habíamos visto de proteínas que lo que hacen es mantener, ¿se acuerdan que eran unas proteínas que unen una célula con otra? O también hay uniones estrechas, que eso es como si fuera un tejido. Van haciendo como tejidos. Eso es para que si esto contiene ácido, ¿verdad? Si fuera un estómago y contiene ácido por dentro, el líquido, entonces para que ese ácido no se meta entre las células y termine en otra parte del cuerpo, ¿verdad? O como que la vejiga, por ejemplo, que sostiene los orines, eh, no se vayan a filtrar hacia adentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso evita o eso hace que ese tejido sea impermeable, ¿verdad? O sea, que no deje que el agua le pase o el contenido que tiene dentro. Después, las funciones, intercambio gaseoso, ¿verdad? Sirve para el epitelio, ahora lo vamos a ver, pero sobre todo el escamoso, sirve para el intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan que les había dicho que lo tenemos recubriendo los pulmones, ¿verdad? La parte interna de los pulmones, de los alveolos, que son como unos arbolitos. Entonces, eso hace que al ser tan delgaditos facilita el intercambio gaseoso. Absorción de nutrientes. De claro, imagínense estas células que están aquí en el intestino, por ejemplo, estas de acá, que esto fuera intestino, entonces ellas van a permitir el ingreso fácilmente de los nutrientes de los alimentos que estamos digiriendo. O por ejemplo, si fuera el hígado, ¿verdad? Lo que hace es facilitar la eliminación de desechos. Entonces sirve para esas cosas, el tejido epitelial. Tenemos que hay dos tipos de tejidos epiteliales, simple y estratificado. El tejido simple es como este que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que es de una sola célula. Y el tejido estratificado sería este de acá, como la piel, ¿verdad? Que tiene dos o más células de grosor. Vamos entonces con el tejido simple que les señalé ahí. Entonces vean que ese tejido escamoso simple, se le pone escamoso porque si ustedes ven esas células son muy aplanadas, ¿verdad? Estas de aquí, son muy aplanadas, parece un huevo frito, y son aplanadas justo para eso, para permitir el intercambio gaseoso, por ejemplo. Hay otros, bueno, el epitelio escamoso simple se encuentra recubriendo el sistema digestivo, ahí puse mal, el sistema respiratorio, sistema urinario, sistema reproductivo. Entonces, ese sistema, como les he venido diciendo, permite una rápida difusión y en los ductos el epitelio no es escamoso. El epitelio se llamaría epitelio cuboide simple, ¿verdad? Ya no es tan planito como este, por eso este se llama escamoso, porque si ustedes ven las células son muy achatadas. En cambio, vean cómo sería un epitelio cuboide. Voy a devolverme.
¿Ven? Estas de aquí, eso tiene forma de cubo más o menos. Entonces, esto sería, no, estas son columnares porque están en el estómago. Bueno, la cuboide es igual, pero un poquito más cuadradita, ¿verdad? Y esa se encuentra cubriendo otros ductos, pero no del digestivo ni de los intestinos. Esos vamos a verlos ahora. Otros ductos como por ejemplo las arterias, ¿verdad? O las venas, ese tipo de, o el urinario o el reproductivo, son un poquito más cuadradas. Profe, Ajá. ¿me podría explicar un momento el estratificado? Es que Sí, sí. Ajá, no le llegué. Sí, no le he explicado. El estratificado, como si ustedes ven, es que tiene más estratos, ¿verdad? Este de aquí solo tiene un estrato, una capa de células. En cambio, vean este epitelio, qué montón de capas tiene. Por eso se llama estratificado, cuando tiene dos o más capas de células. Entonces, vamos a tener la membrana basal, ¿verdad? Está acá, esa en amarillo que les mencioné, que es donde va a ir, digamos que puesto o colocado el, el epitelio. Después, células divisorias, estas de aquí van a estar en constante división celular, ¿verdad? Porque hay que estar reponiendo esas células que se van perdiendo. Entonces, ellas siempre están en constante división celular. Tenemos estas células de diferenciación porque una vez que las células se dividen, ¿verdad? ¿Se acuerdan que apenas una célula se divide, después se diferencia, ¿verdad? Lo hemos visto en las fases del ciclo celular. Entonces ya ella sabría que es una célula de piel. Entonces ahí ya están diferenciadas. Y después, conforme se van acercando hacia la parte externa, digamos, van cumpliendo ya su ciclo, van achatándose y van muriendo. Entonces, al final quedan células muertas que serían como escamitas, ¿verdad? Por eso a veces uno, ay, perdón, se me cayó el micrófono este. A veces uno se rasca la piel y si ve más o menos o tiene buena vista, podría ver que a veces bota como una especie de caspita, ¿verdad? Y es por eso, porque son células muertas. O el polvo de nuestros cuartos, por ejemplo, mucho es de células muertas de nosotros, ¿verdad? Eh, ¿Estamos o alguna otra pregunta sobre el estratificado o en general? ¿O ya le aclaré la duda? No, estamos listos, profe. Ok, ok, genial. Ok, entonces vamos a ver aquí el otro tipo de epitelio, ¿verdad? Que sería el epitelio ciliado, ¿verdad? El epitelio ciliado columnar simple. Entonces, este es un epitelio simple, ¿verdad? Perdón. Es un epitelio simple porque solo tiene una capa de células, pero se le llama columnar porque vean la forma que tiene, ¿verdad? Parecen columnas las células. Y se dice ciliado porque si ustedes observan aquí, en la parte superior tiene cilios, ¿verdad? Entonces, esos cilios puede no tenerlo, puede ser simplemente epitelio columnar simple, pero en este caso se llama epitelio ciliado columnar simple. Este, por ejemplo, es un revestimiento de la tráquea, ¿verdad? Entonces, lo que hacen esos cilios es que vean primero, tenemos unas células productoras de moco grandísimas, aquí esta de acá, ¿verdad? Hay muchas células que producen ahí moco. La idea es que generen esa capa de moco que está sobre los cilios, ¿verdad? Si ustedes ven esa capa de moco está sobre los cilios. Entonces, cualquier impureza que ustedes respiren o inhalen va a caer ahí y se va a quedar pegada. Entonces, los cilios lo que van a hacer es empezar a moverse para mover toda esa masa de moco o esa masa sí, ¿verdad? Que está sobre ellas, siempre está en continuo movimiento hacia arriba, ¿verdad? La idea es que eliminemos de nuestro cuerpo todas esas impurezas. También tenemos células ciliadas columnares en el estómago, por ejemplo, o en los intestinos, ¿verdad? Sobre todo en los intestinos, porque lo que se ocupa es aumentar el área de superficie. Les voy a explicar. No es lo mismo tener una célula así que tener una célula así. Vamos a ver.
Esperemos que me salga. Imagínense que todos estos son cilios, ¿verdad? Entonces, este espacio de aquí, ay, perdón, no sé por qué se hacen esas rayas, lo que hace es que aumenta la superficie de absorción, ¿verdad? Hay más superficie en esa célula. Superficie gracias a esos cilios. Entonces, gracias a ellos que podemos absorber mayor cantidad de nutrientes. Ok, y bueno, aquí me adelanté anteriormente, pero el epitelio estratificado, ¿verdad? Ya lo vimos, es que la idea era simplemente que vieran que tenía más de una capa anteriormente. En este, ¿verdad? Tiene una gran resistencia hacia el desgarre y al desgaste, ¿verdad? Entonces está hecho justamente para eso, para que sea desgastado. Y también aquí vamos a encontrar glándulas, no de moco como en el anterior, pero podemos encontrar glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, ¿verdad? Que liberan grasa. Epitelios estratificados los vamos a encontrar en la piel, en la boca, ¿verdad? En el ano y en cualquier otra superficie que tenga mucho desgaste. Seguimos con el segundo tipo de tejido, que es el conectivo. Entonces vean que la palabra lo dice, conecta, ¿verdad? Conectivo. Entonces, la función del tejido conectivo es reforzar, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo refuerza, sostener, ¿verdad? Y ligar tejidos. O sea, lo que hacen, si ustedes se acuerdan, voy a devolverme. Ven, aquí el tejido conectivo, este que está acá, está ligando los diferentes tipos de tejidos. Perdón, sí, el conectivo, ajá. ¿Verdad? Está uniendo diferentes tipos de tejidos. Ok, sería este en amarillo, ¿verdad? Que va por aquí. Porque las venas y eso pertenece al epitelial. ¿Verdad? Vean todo esto en amarillo. Todo esto es conectivo también. Ah, no, vamos a ver. Esto sería, ajá, la parte en amarillo sería conectivo. Ven que en ellos, y solo lo rosado de aquí sería el epitelio, ¿verdad? Ahí lo voy dibujando. Eso sería epitelial, que ya lo vimos, pero todo lo que está en amarillo ahí es conectivo, ¿verdad? Es ese cuerpo que une todos los otros tejidos, ¿verdad? Ven aquí, todo este amarillo que está acá sería conectivo, ¿ok? Entonces une el muscular con el epitelial y con el nervioso. Ujú. Entonces, una característica del tejido conectivo es que la matriz extracelular, o sea, todo lo que está por fuera de la célula, ¿verdad? Todo ese líquido, en este caso no es, solo hay uno que tiene líquido, pero digamos, todo eso, todo ese material que está fuera de la célula está compuesto en su mayoría o es muy rico en colágeno, ¿verdad? Es una proteína. Entonces, vean aquí, por ejemplo, tenemos manchitas, por ejemplo, aquí tenemos la célula y tenemos manchitas de colágeno. Es porque empiezan las células a generar colágeno extracelularmente, o sea, fuera de la célula. ¿Ok? Entonces, el primer tipo de tejido conectivo es el tejido conectivo laxo. Laxo significa suave, ¿verdad? Tejido conectivo laxo. Y es el más abundante, ¿verdad? Es el que logra amarrar todos los otros tipos de tejidos. Es el más abundante, forma un entramado, ¿verdad? Un entramado como de colágeno, ¿verdad? Si ustedes ven alrededor de los, bueno, aquí me estoy adelantando. Entonces forma un entramado, mejor no me adelanto. Después, un tipo de tejido laxo es el tejido adiposo, o sea, el tejido graso, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que tenemos células
que están llenas de grasa. Entonces, esa grasa lo que va a servir es de colchón. O sea, si ustedes ven, más adelante lo vamos a ver, pero van a ver que todo este tejido epitelial, por ejemplo, y muscular, está sobre capas de grasa, ¿verdad? Entonces, acolchona el resto de tejidos, lo aísla, ¿verdad? Porque la grasa es un aislante, ya sea para mantener la temperatura, corporal. Y también almacena energía. Entonces vean todas las funciones del tejido conectivo laxo y que el tipo sería adiposo. Después tenemos el tejido conectivo denso, ¿verdad? Ya las fibras de colágeno que están extracelularmente están alineadas, o sea, están paralelas. Imagínense que aquí tenemos la célula, ¿ven? Y esa célula genera todo esto es matriz, todo lo que ustedes ven son fibras de colágeno, excepto, claro, las manchitas azules, que esas serían las células que la generan. Pero si ustedes ven, se generan esas fibras de colágeno en orden, están en paralelas, vean que parecen como una ola, ¿verdad? Entonces eso le da una grandísima resistencia a los tendones, a los ligamentos. Mira que puse 2 veces tendones. Aquí es ligamentos. Ligamentos. ¿Ok? Entonces da muchísima fuerza, muchísima flexibilidad. Y es importante que recuerden que esas fibras están en paralelo, ¿verdad? Están en paralelo y así forman esos tendones. Los tendones son los que unen, ¿verdad? Que unen hueso con músculo. Bueno, esto más bien de aquí. Tendones unen hueso con músculo y ligamentos unen hueso con hueso, ¿verdad? Entonces ellos son muy, muy, muy resistentes. Claro, el ligamento está hecho nada más para ser fuerte o resistir y ser flexible en la forma en que fue diseñado, ¿verdad? Por eso, si a ustedes se les tuerce una pierna, los ligamentos se estiran, ¿verdad? Y se pueden romper y todo. Por eso, porque ellos son muy resistentes, pero solo en la forma en la que fueron diseñadas, ¿verdad? También es importante que sepan que este tejido conectivo denso forma cápsulas, ¿verdad? Cápsulas, si ustedes vieran o si pudieran ver un músculo, bueno, tal vez en el músculo, en la carne cruda, ustedes pueden ver a veces que el músculo viene como metido en paquetitos, ¿verdad? Como en, como en una cápsula, ¿verdad? Y esa cápsula es hecha de colágeno también. Después los órganos también están metidos en una bolsita de colágeno, ¿verdad? Que está hecha de tejido conectivo denso, ¿verdad? Es como una protección extra que además de darle protección, le da esa resistencia, esa flexibilidad. ¿Verdad? Imagínense ustedes el estómago y cada vez que uno come eso se estira y se logra gracias a esas cápsulas que rodean el estómago, por ejemplo. Después tenemos el tejido conectivo especializado. Un tipo de tejido conectivo especializado es el cartílago, ¿verdad? Entonces vean aquí igual, cada una de estas bolitas es una célula. Aquí tenemos una célula, otra célula por aquí, otra por acá. Entonces, todo lo que ustedes ven que no es célula es colágeno. Entonces vean que ellas están embebidas en una matriz de colágeno, ¿verdad? Todo esto es colágeno, todo lo que no es células. Y vean que no está alineado, sino que ellas están metidas dentro de la matriz. O sea, no hay un orden ahí tan evidente como era en el pasado, ¿verdad? En el denso, que están alineadas paralelamente, en este caso no. Entonces, ustedes van a encontrar ese cartílago en las articulaciones, por ejemplo, entre hueso y hueso, ¿verdad? Entre hueso y hueso, tenemos el cartílago en el medio, ¿verdad? Eso evita que se desgaste el hueso y que genere dolores y todo. También la nariz, las orejas están sostenidas por cartílago
Y también entre las vértebras pasa lo mismo que sucede entre los huesos y el cartílago, ¿verdad? Entre cada vértebra hay una almohadilla de cartílago que evita también pues, choques entre las vértebras. Otro tipo especializado sería el hueso, ¿verdad? Sí, no se me olvidó. No. Ok, sería el hueso. El hueso es un soporte estructural en donde se adhieren los músculos. Em, Aquí vamos a ver si ustedes logran ver bien. Esas celulitas son muy pequeñas, ¿verdad? Son esas manchitas negras. Y ellas alrededor, ahí hay otra, ellas van generando una matriz de colágeno, ¿verdad? Igual que en el cartílago. Solo que ese se va endureciendo por compuestos ricos en calcio, ¿verdad? Entonces, esa matriz de colágeno se va endureciendo, endureciendo. Por eso es que seguro los fetos, cuando recién acaban de nacer, bueno, un feto no, ya sería un, no feto. Por eso es que el feto no tiene huesos, o sí tiene huesos, pero en el desarrollo embrionario, si ustedes se van más atrás de feto, digamos, lo primero que se desarrolla son cartílagos, ¿verdad? Ya después con el tiempo se van endureciendo, se van rellenando de carbonato de calcio y al final de cuentas ya salen con huesos y todo. Pero en el puro inicio del desarrollo embrionario, lo primero que se forma sería la especie de cartílago. Después vamos a ver, tenemos otro tipo, sería la sangre, pero en este caso, la matriz extracelular es acuosa. Es acuosa y en esa matriz extracelular, ¿verdad? Ya no es de colágeno, vamos a tener proteínas en ella y vamos a tener células. Células dentro de esa matriz, ¿verdad? Acuosa que se denomina plasma. Vamos a tener leucocitos que sirven para la defensa del organismo. Vamos a tener eritrocitos que sirven para llevar el oxígeno a las células. Y vamos a tener las plaquetas que son fragmentos de células que son útiles a la hora de la coagulación, ¿verdad? Leuco significa blanco y cito significa célula. Entonces también les dicen leucocitos, células blancas también. Eritrocito, glóbulos blancos, perdón. Eritro es rojo y cito es célula, entonces son glóbulos rojos, ¿verdad? De ahí viene la palabra. Vamos con el tercer tipo, que sería el tejido muscular. Son células que son largas y delgadas, ¿verdad? Una característica propia es que pueden contraerse. Aquí tenemos una célula muscular relajada y contraída. Vamos a ver, entonces, hay tres tipos de musculatura. Están la musculatura esquelética, que la musculatura esquelética se caracteriza porque sus células son multinucleadas. Es decir, que se da una fusión de células, ¿verdad? Con muchos núcleos. Eso sería. Ajá. O sea, no es una célula porque están fusionadas, sino ustedes van a encontrar estructuras que tienen muchos núcleos. O sea, no hay una separación entre una célula y otra. Después, están bajo el control voluntario. Ustedes pueden decir, bueno, quiero mover un brazo, quiero mover la pierna, quiero parpadear. Todo eso es músculo esquelético, ¿verdad? Que sirve para mover el esqueleto, toda la musculatura que lo mueve. Aquí tenemos una fibra muscular. Todo esto se denomina una fibra muscular, que en este caso sería toda una de estas. Esto sería una fibra muscular. ¿Ok? Esas fibras musculares se van uniendo una con otra, una con otra, una con otra, así como se ven ahí. Ven que hay como 3 o 4 columnas en esta imagen y forma un fascículo muscular, ¿verdad? Entonces, ese fascículo muscular, la unión de varios fascículos, forma ya el músculo completo. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van al gimnasio y hacen muchas pesas, y así, nunca han hecho muchas y se arratonan, como yo, ¿verdad? Que no hago nada, pero entonces
eso lo que está pasando ahí es que esas fibras musculares se rompen. Entonces, por eso es que ustedes sienten al día siguiente dolor. Después, entre esas fibras que se rompieron, se empiezan a formar más fibras, ¿verdad? Entre la rota, digamos, si viene una fibra aquí, esta es la fibra normal, pero al yo hacer ejercicio, digamos que esta se rompe aquí y se rompe acá. Entonces, en este pedazo se va a agregar fibra nueva. Por eso es que los músculos van creciendo si ustedes hacen mucho ejercicio, ¿verdad? Porque cada vez se van rompiendo y se va adicionando nuevo material. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, entonces aquí, esto sería donde están los núcleos, que sería cada uno de estos, ¿verdad? Básicamente. Y le dicen también musculatura estriada. Estriada a este y al cardíaco, porque si ustedes ven, parecen estrías, ¿verdad? Es otro nombre que reciben ambos. Luego tenemos el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es totalmente involuntario. Ustedes no pueden decir voy a palpitar, a latir más rápido. No, ¿verdad? Es involuntario. Después, solo lo vamos a encontrar en el corazón. Tenemos, son células individuales, ¿verdad? En este caso. Pero vean aquí, tenemos los discos intercalados. Entonces, esos discos intercalados, lo que van a hacer, o intercalares, es unir células, ¿verdad? Entonces son uniones estrechas, o más bien son desmosomas, como los que vimos en la clase, creo que 1, no, ¿verdad? Y habíamos visto lo que eran desmosomas, uniones gap, uniones estrechas. Entonces, lo que hacen es unir las células y permitir uniones de comunicación. Entonces, como quien dice, todas las células estarían conectadas unas con otras y así debe de ser, para que cuando todas hagan un latido, ¿verdad? O todas se contraigan al mismo tiempo. Entonces, todas tienen que estar en perfecta sincronía. Entonces, gracias a esos discos intercalados o intercalares es que se puede. Con respecto a la musculatura lisa, ¿verdad? Es el tercer tipo de musculatura. Esta está rodeando las paredes de conductos u órganos huecos, ¿verdad? Al principio lo vimos con la tortuga, que había musculatura ahí. Esa es musculatura lisa. Hay musculatura longitudinal y musculatura circular, ¿verdad? Dentro de la musculatura lisa. Es decir, si este fuera un conducto, ¿verdad? Digamos, un intestino. Entonces va a haber musculatura que va a recorrer así, ¿verdad? ¿Qué sería radial? Musculatura circular. Ajá, musculatura circular, exactamente, así, ¿verdad? Pero también vamos a tener otra capa aparte de musculatura longitudinal, ¿verdad? Eso para permitir que el intestino se pueda mover en todas las formas. Ajá. Ok, entonces eso permite que hayan contracciones lentas, ¿verdad? O más bien es capaz de llevar a cabo contracciones lentas y duraderas, ¿verdad? Un músculo esquelético, ustedes no pueden, por ejemplo, sostener, no sé, algo haciendo fuerza mucho tiempo porque el músculo se agota rápido, ¿verdad? Llega un punto, si ustedes están alzando una pesa, llega un punto en el que tienen que soltarla, ¿verdad? Porque ya no aguantan. En cambio, la musculatura lisa es más resistente, puede mantener más esa contracción, aunque son lentas y no tan fuertes, ¿verdad? Pero pueden mantenerse por mucho tiempo. Y también son involuntarias. Aquí estaría pues cómo se ve una célula de músculo liso relajada y cuando se contrae, ¿verdad? En esta parte. Vamos a ver qué más. Ok. Y el último tipo de tejido es el tejido nervioso, ¿verdad? Que vamos a ver ahora en animales. El tejido nervioso me permite percibir a través de los sentidos todos los estímulos de mi alrededor.
¿Ok? Y también cómo responder a ellos. Entonces, el tejido, o más bien el cerebro, la médula espinal y los nervios, ¿verdad? Que conforman el sistema nervioso, están formados por dos tipos de tejidos. Uno que serían las neuronas, que las neuronas son las que generan y conducen las señales eléctricas y también que comunican neuronas con músculos, ¿verdad? Neuronas con neuronas y neuronas con glándulas, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Ahora, las neuronas tienen las dendritas, ¿verdad? Que estarían aquí. Las dendritas sirven para percibir, por ejemplo, los estímulos, como por ejemplo, debajo de la piel nosotros tenemos dendritas, ¿verdad? Que diferentes tipos, pero tenemos de presión, de torsión, de dolor, de temperatura, ¿verdad? Entonces, esas pueden detectar cualquier cambio, por ejemplo, en nuestra piel. Entonces, ver si nos están tocando, si nos están presionando, si nos están torciendo o nos están quemando, ¿verdad? O frío. Entonces, podemos darnos cuenta de todo eso por esas dendritas que son las que generan esos impulsos eléctricos a partir de los estímulos que percibimos del exterior. Tenemos el núcleo, ¿verdad? Tenemos el cuerpo celular, que el cuerpo celular es el que lleva a cabo el metabolismo en general de la neurona. Tenemos el axón, bueno, el cono axónico, que es donde empieza el axón. Tenemos el axón, que es el encargado de conducir los impulsos nerviosos, ¿verdad? Y las terminales del axón son las que se conectan con, como ya les dije, con músculos, neuronas o glándulas y sirven para entonces conectar esos otros tipos de células. Tenemos después las células gliales, que las células gliales, como esta que está aquí, ¿verdad? Las células gliales hay diferentes tipos que sostienen, aíslan, rodean y protegen las neuronas. Entonces también mantienen pH constante, ¿verdad? Del medio extracelular. Si alguna neurona pues muere, ellas se encargan de reciclar ese material. Em, sí, básicamente, ¿verdad? De sostén. Y aquí les puse un corte de piel para que más o menos se den una idea de lo complejo que es algo tan pequeño, ¿verdad? Entonces vean que tenemos capas de células muertas, capas de células epidérmicas vivas, ¿verdad? Que esto forma el tejido epitelial. Después tenemos la dermis, que es tejido conectivo. Tenemos esto, el tejido adiposo, ¿verdad? Que ahí hay tejido adiposo y tejido conectivo subdérmico, que ese tejido conectivo serían ya las arterias, vénulas, arteriolas que hay ahí. Después hay terminaciones nerviosas, como les había dicho ahí, que permiten saber, por ejemplo, si es temperatura, torsión, presión. Ven, por ejemplo, esta es para detectar presión, esta es circular. Bueno, vamos a ver, y yo creo que sí. Ah, bueno, y tenemos glándulas sebáceas, ¿verdad? Glándula sudorípara, aquí a la par. Ok. Y aquí les puse los principales sistemas orgánicos en vertebrados, ¿verdad? Para que les echen un vistazo en sus casas, ¿verdad? Es bastante general este cuadrito, pero está bien resumido. Y vamos con el capítulo 23. Vamos a ver un segundito. Un segundo, muchachos. Voy a buscar un toquecito de agua y ya vengo. Un segundo. 30 segundos. Ok, ahora sí. Disculpen. Vamos a ver. Entonces vamos a ver el capítulo 43.
que sería anatomía de las plantas y transporte de nutrientes. Entonces, aquí tenemos a mano derecha una planta, ¿verdad? Las plantas tienen un sistema de raíces, que sería este de acá, y un sistema de brotes, que sería la otra parte. Entonces, vamos a ver ese sistema de raíces. La importancia de las raíces es bastante sencillo esto. Bueno, sirven de anclaje, ¿verdad? Para la planta. Sirven de absorción, ¿verdad? De nutrientes, minerales, agua. También en las raíces se da el transporte, ¿verdad? El transporte de agua que absorbieron y pues es enviado hacia arriba del tallo, hacia arriba al tallo. Se da la producción de hormonas y también el transporte de estas en las raíces. Se da transporte de azúcares, se da transporte de minerales, ¿verdad? Entonces, transporte en general. Almacenamiento de excedentes, algunas plantas, por ejemplo, los tubérculos como las papas, que almacenan los excedentes en forma de almidón en los tubérculos, ¿verdad? Entonces, si tienen mucha glucosa, van guardando ahí en las papas. Bueno, hormonas ya lo había dicho, e interacción, ¿verdad? Sirve para generar interacción. Interacciones que serían interacciones simbióticas. Hay que tener, nada más, esto se los pongo aquí, después lo veremos más adelante, pero no hay que confundir simbiosis con mutualismo. Sim significa unión y bio significa vida. Entonces, quiere decir que una relación simbiótica es donde hay dos organismos que sus vidas están unidas, ¿verdad? Vean que no he dicho que si es buena o mala, nada más sus vidas están unidas en la simbiosis. Un ejemplo de simbiosis es el comensalismo, por ejemplo, en donde una especie se ve beneficiada y a la otra ni le interesa, ni cuenta se da. Por ejemplo, las orquídeas en un árbol. El árbol no le interesa tener orquídeas, ¿verdad? Siempre y cuando no sean demasiadas y le boten una rama o así, pero realmente al árbol no le interesa tener orquídeas. Entonces, la orquídea sí depende del árbol. Ustedes tienen que, o sea, en la naturaleza ustedes quitan una orquídea, la ponen en el piso y se muere, ¿verdad? Las orquídeas ocupan estar en un árbol naturalmente. Ok, entonces, eh, comensalismo. Otra relación simbiótica sería el parasitismo. Imagínense ustedes una tenia, ¿cómo es? Una solitaria o una pulga. Una solitaria no puede vivir sin un humano. Claro, un humano sí puede vivir sin ella, pero la solitaria no, ¿verdad? O una pulga no puede vivir sin un perro. Entonces, el perro, claro, porque uno se ve beneficiado porque se alimenta del otro y el otro en este caso más bien se ve perjudicado el tenerlo. Pero las vidas están unidas, ¿verdad? Entonces hay una simbiosis ahí. Después, otra simbiosis sería el mutualismo, que es este que vamos a ver a continuación. El mutualismo es cuando ambas especies se benefician, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo un alga y no, un líquen, ¿cómo es? Ajá, el líquen. El líquen que es la fusión de un alga y un hongo, la relación, ¿verdad? Entre un alga y un hongo en donde el alga le aporta los nutrientes realizados en la fotosíntesis y el hongo le provee protección, le provee agua, le provee aminoácidos que la planta no genera o que el alga no genera. En este caso, es una relación simbiótica, ¿verdad? Claro, ya vimos, y del tipo mutualista. Entonces, las plantas, a través de las raíces, van a generar relaciones simbióticas o mutualistas, mejor dicho, con hongos. Entonces, aquí en amarillo están los hongos, ¿verdad? Eso sería un hongo. Todo esto de aquí en el entramado interno es un hongo. Y la raíz sería esta, ¿verdad? Entonces, ese hongo va a penetrar dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces, la raíz va a proveerle al hongo azúcares de la fotosíntesis y el hongo le va a proveer
aminoácidos, nutrientes, minerales, agua, ¿verdad? Además de que la raíz se ve favorecida porque el hongo es como una manta que cubre todo el piso, ¿verdad? Son micelios. Micelios es la unión de muchísimas hifas. Entonces, y cada una de esas amarillas que ustedes ven ahí es una hifa. O sea, eso que están viendo en amarillo es un micelio. Y ese micelio, como les decía, es como una manta que cubre todo el suelo. Y siempre está cubriendo. Ustedes van a un bosque y excavan a 10 centímetros de profundidad, van a encontrar como unas masas blancas, como si fuera algodón o telaraña, ¿verdad? Esos son micorrizas. Mico significa hongo y risa significa, o rizo significa raíz, ¿verdad? Entonces es la unión entre una raíz y un hongo. Ahora, importante, el 90% de las plantas eh, genera micorrizas, ¿verdad? Porque eso le ayuda a la planta a crecer, o sea, le beneficia. Otro tipo es los nódulos, ¿verdad? Que en los nódulos de las leguminosas, como leguminosas son como frijoles, arroz, lentejas, garbanzos, todos esos granos. Entonces, en ellas se va a generar, vean ustedes que la epidermis se expande, ¿verdad? Vean, aquí tenemos un tricoma, ahora los vamos a ver, ¿verdad? Es una expansión de una célula epidérmica. Y vean ustedes que se expande y permite el ingreso de bacterias. Y esas bacterias son fijadoras de nitrógeno, ¿verdad? Las plantas no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico. A pesar de que hay como un 74% de nitrógeno en el aire, las plantas no pueden usarlo. Entonces, pero las bacterias lo que hacen es que agarran ese N2, ese nitrógeno atmosférico, y lo convierten en nitratos, ¿verdad? NO3 y en amonio, NH3. Entonces, ahora sí, ahí sí los puede utilizar la planta. Entonces, esas bacterias se ven beneficiadas porque tienen un espacio donde crecer bien, ¿verdad? Un espacio que la planta les provee, que es ese nódulo que está aquí, y además les da compuestos fotosintéticos, mientras que la bacteria le da a la planta compuestos nitrogenados. Ok, entonces vamos ahora con el sistema de brotes, que sería este de acá. Entonces, el sistema de brotes, aquí ustedes ven, vienen las estructuras y al lado las funciones. Es un cuadro bastante bonito. Entonces, tenemos que el sistema de brotes está compuesto por las ramas están compuestas por un peciolo, o más bien las hojas están sostenidas por un peciolo. A la lámina de la hoja también se le denomina limbo, ¿verdad? Aquí está representado. Después, que sirven para realizar la fotosíntesis, el intercambio gaseoso, ¿verdad? Tenemos flores, que las flores sirven para la reproducción, ¿verdad? Tienen el polen, ¿verdad? Que está almacenado en estructuras masculinas que lo que hacen es fecundar las estructuras femeninas de la flor y después de que se fecunda ese gineceo, ¿verdad? Se produce la fruta. Y la fruta va a poseer las semillas adentro, que es donde se lleva el embrión y las reservas de alimento para dicho embrión. Después tenemos el tallo también, que el tallo es una estructura de sostén, transporte, nutrimentos. También sirve para almacenar nutrientes, como por ejemplo en una cebolla, ¿verdad? El tallo de una cebolla. eh, si ustedes ven la cebolla blanca, la, la parte que tiene como, no sé si ustedes han visto una cebolla, imagínense una cebolla, tiene como, cuando ustedes se la dan en una trenza, lo que está viendo hacia afuera son las raíces, ¿verdad? Tienen como unas raicitas cafecitas. Pero si ustedes cortan eso, ahí inmediatamente viene el tallo. El tallo es muy, muy reducido. Y lo que ustedes se comen, ¿verdad? Son las catáfilas. Las catáfilas, bueno, eso ya no importa tanto, pero son hojas que almacenan excedentes, ¿verdad? Almacenan almidón, almacenan azúcares, etcétera. Entonces, por eso también hay tallos de almacenamiento.
O por ejemplo un cactus, ¿verdad? Es otro tallo de almacenamiento. Ok, entonces tenemos tallos. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, tenemos un primordio foliar con su meristemo apical, que eso vamos a ver más adelante, aquí arriba lo tenemos. Sirve para el crecimiento y desarrollo de estructuras de las plantas. Entonces vamos a ver. Entonces el sistema de brote sirve para fotosíntesis, transporte, almacén, reproducción, formación de hormonas. Ah, bueno, y la yema. La yema no la pusieron ahí, pero la yema, si ustedes se fijan donde hay una hoja, siempre que haya una hoja, va a haber, vamos a ver, ven, aquí por ejemplo tenemos una hoja, ¿verdad? Esta sería una hoja. O más bien, tenemos un tallo aquí y aquí tenemos una hoja. Y aquí sigue el tallo. Entonces la yema siempre la van a encontrar ustedes acá. Después, cuando esta yema, esta hoja se cae, este empieza a desarrollarse como una futura rama, ¿verdad? Entonces ya aquí empieza a tirar otra hojita. Aquí empieza a tirar otra hoja, ¿verdad? Pero siempre va a dejar nuevamente otra yemita aquí, que cuando esa hoja se muera, entonces otra vez se desarrolla esa como una rama. Entonces es una buena manera para ustedes saber cuándo es una hoja simple, ¿verdad? Una hoja simple como esta, o una hoja compuesta, cuando es, por ejemplo, así, que tienen pequeños foliolos, o sea, pequeñas hojitas. Porque hay hojas que engañan. Digamos, esta es de tres trifoliada. Entonces, aquí vendría el tallo. Y aquí, si ustedes ven que la yemita está aquí, es porque esto es una hoja compuesta, ¿verdad? Entonces, siempre la yemita indica dónde empieza la hoja, ¿ok? Y hay hojas simples o compuestas. Simples es cuando solo tiene una lámina y compuestas es cuando tiene esa lámina dividida en muchas, como por ejemplo en esa que les dibujé que tiene tres, digamos que subláminas o foliolos, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver, las plantas con flores se dividen en dos tipos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las monocotiledóneas son esas plantas que em, cumplen varias características, pero entre ellas está el maíz, el zacate, ¿verdad? O el césped, el bambú, las palmas, después, ¿cuál más tenemos? Las orquídeas, ¿verdad? Vean que las partes de la flor vienen en tres o múltiplos de tres. Y en este caso, en el caso de las monocotiledóneas, la nervadura, es decir, las venas de las hojas, ¿verdad? Son paralelas. O sea, las venas de la hoja son así, paralelas, ¿verdad? Como un césped, un zacate o en una palma. Ahora, en las dicotiledóneas vienen siempre en la flor, ¿verdad? Las estructuras de la flor vienen en múltiplos de 4, bueno, de 4 o 5 o múltiplos de ellos, ¿verdad? Y las hojas tienen forma palmeada, ¿verdad? Así como de una mano, como esta, o ovaladas como esta de aquí. Y la nervadura es en red, o sea, la nervadura no es paralela, sino que se va como dividiendo, ¿verdad? Digamos, la nervadura de las hojas va siendo como así. Y aquí vendría la hojita. Bueno, siempre tiene una principal, pero esta se va dividiendo, esta también, y ahí va. Eso se llama venación reticulada, ¿verdad? Que va siendo así. Ok, entonces así pueden ustedes diferenciar rápidamente si es una monocotiledonia o una dicotiledonia. Por ejemplo, aquí, si ustedes cuentan los pétalos, ven que hay 5. Si cuentan los estambres,
¿verdad? Que son los que contienen el polen, ven que hay 10, ¿verdad? Múltiplos de 5. O pudo haber tenido 8 estambres y 4 pétalos y seguiría siendo dicotiledonia. Vean, por ejemplo, una monocotiledonia. Tiene 6, ¿verdad? 6 estambres y 6 pétalos, que en este caso serían tépalos, pero no importa. Ok, entonces ven que hay 6, o sea, son múltiplos de 3 también en las monocotiledonias. También las monocotiledonias tienen un solo cotiledón y las dicotiledonias, de ahí vienen los nombres, ¿verdad? Tiene 2 cotiledones. Entonces vean, imagínense un grano de maíz. Un grano de maíz tiene solo un cotiledón. Un cotiledón es una estructura que almacena energía para el futuro embrión, ¿verdad? El embrión ocupa energía para nacer. Entonces, el cotiledón se lo suministra. ¿Y por qué ocupa energía para nacer? Imaginen ustedes un frijol. Si un frijol cae en un lugar oscuro, ¿de dónde va a sacar la energía para crecer? Hasta llegar a la luz, ¿verdad? Imagínense que ustedes caigan en el zacate. ¿Cómo hace él para salir más arriba del zacate? Tiene que sacar la energía de algún lado y la saca de los enlaces de los almidones que guarda o de las grasas que guardan las semillas. Por eso algunas semillas, como las de las nueces, son muy grasosas o el maní, ¿verdad? Porque tienen aceite y el aceite es una fuente de energía, ¿verdad? Que brinda 4 veces más energía que los carbohidratos, pero también tienen almidón, ¿verdad? Que también aporta energía, porque cuando los enlaces de esos se rompen, ellos, ¿se acuerdan? Cuando un enlace se rompe, una molécula bien, bien grande como el almidón, se rompe en glucosas, libera energía. Entonces ahí se da respiración celular, ¿se acuerdan? Que bota CO2 y agua y libera energía. Entonces parte de esa energía la usa el embrión para crecer más arriba del zacate. Ok, entonces esto sería como el maíz, las monocotiledonias, y las dicotiledonias sería como un frijol o un maní, ¿verdad? Ustedes han visto que el maní se puede separar en dos. Ah, bueno, es un dicotiledón. Y tiene como un piquito adentro del maní, ese sería el embrión. Después, las monocotiledonias tienen los haces vasculares, ¿verdad? Los haces vasculares son como esos conductos en donde está el xilema y el floema y viajan el líquido, ¿verdad? El agua y los minerales hacia arriba y la savia eh, hacia abajo o hacia cualquier lado que la planta ocupe. Entonces, esos conductos, ¿verdad? Como quien dice, esas venas de las plantas están en desorden, en dispersos, mientras que los haces vasculares de las dicotiledonias están aquí formando un anillo, ¿verdad? Después la raíz en las monocotiledonias es fibrosa y en las dicotiledonias tienen un sistema de raíz primaria. Entonces vamos a ver. Ven, la raíz fibrosa en las monocotiledonias, esa es una raíz, creo que me imagino que una orquídea o parece un maíz, no sé. Pero bueno, entonces vean que la longitud de la raíz es muy parecida en todas, ¿verdad? Y otra, esta mide igual, esta mide un poquito más, ¿verdad? Esta mide un poquito más. Entonces todas tienen más o menos la misma longitud. O sea, son radiales. Si aquí termina la planta, hacen como así. Como cuando ustedes arrancan un zacate, ¿verdad? Todas tienen la misma longitud. En cambio, en la raíz pivotante o primaria, tienen una que domina sobre el resto. Y vean que ahí hay una y sobre ella van saliendo las raíces secundarias. Eso sería típico de las dicotiledonias. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos y muchachas? ¿Alguno que me conteste por ahí? No, profe, todo bien. Hasta el Oh, momento.
Ok, ok. Está bien, está bien. Ok, entonces sigamos. Ok, entonces vamos a ver los tipos de tejidos, ¿verdad? En las plantas. Ya vimos los animales, ahora vamos a ver los tipos de tejidos en las plantas. Entonces vamos a ver el tejido dérmico, que el tejido dérmico es, como lo ven aquí en esta imagen, es el tejido que rodea la planta. Luego tenemos en la parte interna el tejido fundamental, ¿verdad? El que le da esa base al resto de la planta, ¿verdad? Entonces vean que es el más abundante en una planta, ¿verdad? Porque es como quien dice el relleno, ¿ok? Y después tenemos el tejido vascular, que el vascular es el que se encarga de llevar el agua a las hojas a través del xilema o de llevar la savia a cualquier parte de la planta a través del floema. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El tejido dérmico. Dermis viene de piel, ¿verdad? Dermis o derma significa piel. Entonces eso hace alusión a que está recubriendo la planta. Entonces el tejido dérmico sirve de protección, ¿verdad? Protección contra, bueno, vean aquí. Aquí tenemos, vamos a ver por qué protección. Aquí tenemos la epidermis, ¿verdad? Este dibujo de acá. ¿Ok? Esta sería la epidermis. Es una capita de células, solo una capa, ¿verdad? Ahí después vamos a ver, pero existen estratificados también, pero para este efecto lo vamos a ver como si fuera una capa. Entonces, pero puede ser variable, como les digo. Entonces tenemos una capita de epidermis, ¿verdad? Epi significa arriba y dermis significa piel, entonces es la parte más exterior. Y esa epidermis va a generar esta cutícula, ¿verdad? La va a secretar. Esa cutícula es importante porque es impermeable, ¿verdad? Entonces, eso evita varias cosas. Uno, protege a la planta, por eso es que dije todo eso para llegar a protección. Protege a la planta de la desecación, ¿verdad? Al ser impermeable, evita que el agua se escape de la planta fácilmente. Después, las plantas acuáticas no tienen cutícula, ¿verdad? Porque están sumergidas, entonces no ocupan ser impermeables. Entonces es una diferencia entre una planta acuática y una de estas. Acuática sumergida, ¿verdad? Porque si es flotante, pues tiene la misma capa y a veces hasta más gruesa de cutícula porque está más expuesta al sol ahí en media laguna. Ok, entonces tenemos la cutícula. También evita el ingreso de patógenos, ¿verdad? Hongos que puedan atacarla, eh, algún insectillo que quiera perforarla, quizás la cutícula es más gruesa de lo que pueda el bichillo ese. Ok, y después el tejido dérmico es importante porque regula el intercambio gaseoso a través de los estomas. Estoma significa boca y es porque estas aberturas parecen una boca. Tienen un ostiolo en el centro, ¿verdad? Que es por donde ingresa el vapor de agua, el oxígeno, sale el vapor de agua, ingresa el CO2 y sale el oxígeno. Y tenemos las células oclusivas, que como su palabra lo dice, abren y cierran. Entonces esto lo hemos visto, ¿se acuerdan que lo habíamos explicado o se los había explicado como si fueran dos neumáticos llenos de aire? Entonces, cuando están bien llenos de aire, están abiertos, pero si se les quita ese aire o en el caso de estas células oclusivas, si pierden agua, entonces se desinflan y al desinflarse se cierran. Entonces ya no permiten que se salga más vapor de agua. Entonces es una protección contra la desecación también. Entonces, la epidermis ya vimos, es la capa más externa, son aplanadas. Ah, bueno, importante, no tienen cloroplastos, ¿verdad? Los que tienen cloroplastos son el parénquima, es otro tipo de tejido que lo vamos a ver más adelante. En las herbáceas vamos a encontrar epidermis, o sea, son las plantas que tienen, esto lo vamos a ver al final,
cómo se diferencia una planta herbácea de una leñosa, ¿verdad? Y es por el tipo de crecimiento que tienen. En este caso, la epidermis solo la vamos a encontrar en plantas no leñosas, sino herbáceas, ¿verdad? En matillas que no crecen mucho, medio metro o así. Y, o que son con textura suave, por ejemplo, como una china, como estas que le gustan a las abuelas, que son peluditas, en plantas pequeñas, ¿verdad? Que no generan madera, ¿verdad? Todo lo que no genere madera es una herbácea. Si genera algún tipo de madera en alguna parte de la planta, ya es considerada leñosa. Ven, así creo que quedó más fácil. Después, tenemos que en la epidermis, ya lo hemos visto ahora en una de las imágenes pasadas, que podemos tener tricomas, ¿verdad? Y es cuando una célula epidérmica se expande hacia afuera formando un filamento. Entonces, ese tricoma puede ser pegajoso como en las plantas carnívoras, puede ser urticante como en la urticaria, puede absorber agua, ¿verdad? Tienen muchas funciones. Pero los tricomas, trico viene de pelo, ¿verdad? Y sí, son como pequeños pelitos que están en las plantas y tienen diferentísimas funciones. Y pertenecen al tejido epidérmico, a la epidermis, perdón. Y después tenemos la peridermis. Peri, alrededor, dermis, piel. Entonces, la peridermis se va a presentar únicamente en plantas que son leñosas, o sea, esas que producen madera, esas que tienen crecimiento secundario. Esto de crecimiento secundario, células y lo que vamos a ver ahorita, les va a servir, esta misma diapositiva, en la última diapositiva. O sea, les va a servir mucho porque todavía no voy a entrar a explicar esto, pero la peridermis se da en plantas leñosas que tienen crecimiento secundario, células de corcho, ¿verdad? Está compuesta de células de corcho y esas células de corcho son células muertas que tienen paredes celulares muy gruesas. Entonces va a reemplazar a la epidermis. O sea, cuando un árbol de, no sé, de Guanacaste es una plantita pequeñita, va a tener epidermis. Pero conforme va creciendo, 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 llega un punto en el que ya empieza a hacerse dura, empieza a generar madera. Ahí es donde se reemplaza a esa epidermis por la peridermis. La peridermis entonces está compuesta por las células de corcho, ¿verdad? Serían solo células de corcho. Y el cambium de corcho, que el cambium de corcho es un tejido que genera divisiones celulares que generan esas células de corcho. O sea, el cambium de corcho es un tejido mm, meristemático, o sea que genera mucha mitosis y genera corcho. ¿Ok? Y la corteza sería entonces el floema más el peridermo, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Igual el duramen y albura. Eso es para ver cómo crecen las plantas, ¿verdad? Ok, entonces vamos con el segundo tipo de tejido, el tejido fundamental, el tejido que es más abundante en las plantas. En ellos encontramos tres tipos. El primero es el parénquima. El parénquima son células vivas, ¿verdad? Están vivas todas. Tienen una pared celular muy delgada y es donde se lleva a cabo la mayoría o la mayor parte del metabolismo. De claro, ¿verdad? Porque es como el relleno de la planta. Uno es apenas el que lo recubre y el que le lleva la parte acuosa, ¿verdad? El vascular. Todo el resto es fundamental. Entonces, tenemos que entre sus funciones está llevar a cabo la fotosíntesis como en las hojas y tallos, ¿verdad? Hay tallos fotosintéticos como un cactus, por ejemplo, o en las hojas. También se generan hormonas y se almacenan también, o sea, el tejido, el parénquima también almacena excedentes de azúcares o de aceites o de otros, cualquier material que ocupe.
Ok, entonces tenemos almacenamiento en el tallo, ¿verdad? Como un cactus, por ejemplo, que almacena agua. O, por ejemplo, almidón, gránulos de almidón en la raíz, ¿verdad? O en el tallo podría ser también la remolacha o papas en la raíz. Raíz en las papas. También sirven de sostén. Imagínense ustedes en una plántula, un frijolito naciendo. Ese frijolito apenas que está pequeñito, lo único que lo sostiene es la vacuola central turgente. O sea que es una vacuola, ¿se acuerdan que las células vegetales tienen una vacuola central que cuando está bien hinchada, digamos que cuando está bien llena, esa vacuola, esa vacuola central con agua, mantiene la célula bien hinchada. Entonces esas células hinchadas le dan rigidez al tejido vegetal. Por eso es que una plantita de frijol o unas hojas de lechuga y así, una planta de lechuga no le echan agua y rapidito la ven que está toda caída. ¿Verdad? Y es por eso, porque esas células vegetales no perdieron la vacuola central, ya no está tan llena de agua. Entonces, al, al perder agua, hace que la célula se contraiga un poco, ¿verdad? Entonces, internamente. Entonces ya no está tan turgente ni rígida, por lo que hace que la planta quede como triste, ¿verdad? Vamos a ver, entonces también vamos a encontrar parénquima en las papas, ¿verdad? De almacenamiento, en las frutas, ¿verdad? Como los bananos que almacenan también almidón, o las semillas, ¿verdad? Almacenan almidón también. Entonces todo eso es tejido fundamental. También vamos a encontrar parénquima en las hojas. Vamos a encontrar parénquima en empalizada y parénquima esponjoso. Pero el parénquima cuando realiza fotosíntesis se llama clorénquima y viene porque tiene cloroplastos, ¿verdad? Entonces el parénquima que contiene cloroplastos se denomina clorénquima. Hay dos tipos, empalizada, que son estas, si ustedes ya lo hemos visto antes, nada más se los voy a repetir rápidamente, son células como en empalizada, ¿verdad? Como esas, como en las películas, cuando ponen una empalizada, una bien pegadita a la otra y bien alargadas, ¿verdad? Y justo coincide con donde primero ingresan los rayos de luz, ¿verdad? Para hacer la mayor cantidad de fotosíntesis. Vean ahí que la epidermis es transparente, ¿verdad? No hay cloroplastos, como ya lo vimos, para permitir el paso mejor de la luz. Después, vamos a ver, bueno, el mesófilo es todo lo que está dentro de la hoja, ¿verdad? Entre epidermis y epidermis. Aquí podemos ver, vamos a ver qué otras partes. Bueno, las células de la vaina de las, tenemos los estomas con las células oclusivas, los cloroplastos dentro del clorénquima, la cutícula que genera la epidermis inferior que lleva por lo general los estomas, pero no siempre, ¿verdad? Y la epidermis superior. Ok, también tenemos el aerénquima. Aerénquima es en las plantas acuáticas que flotan, ¿verdad? Con ustedes no sé si han agarrado alguna vez una y la parten a la mitad y van a ver que está llena de aire. Y es por eso, porque ese parénquima está muy lleno de aire para sostener flotando la planta. Y después tenemos parénquima acuífero, que es cuando almacenan agua, ¿verdad? Como en los cactus. Ya se los había mencionado, pero se los menciono nuevamente. El parénquima esponjoso, si ustedes lo ven, son células circulares más separadas entre sí, ¿verdad? No tan rectangulares ni tan pegaditas como las de empalizada, pero estas están así formando espacios dentro de la hoja. Vamos a ver eso. Sí, está formando esos espacios para facilitar el ingreso, bueno, cuando entre el CO2, ¿verdad? Por el estoma del exterior, cuando entra el CO2 para facilitar la difusión hacia adentro de las células, ¿verdad? Y también está así separado para facilitar la difusión, pero hacia afuera
del oxígeno, ¿verdad? Que se generó en la fotosíntesis. El segundo tipo de parénquima, tejido fundamental, es el colénquima. ¿Ok? Y en él tenemos células vivas que son alargadas, como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Son células vivas alargadas. Vean que las paredes son gruesas. O sea, la célula sería esta, por ejemplo. Y vean esos ensanchamientos de pared celular, ¿verdad? Vean esos ensanchamientos. Entonces, esos ensanchamientos de pared celular le dan mucha resistencia a ese tejido, ¿verdad? Ustedes han visto a veces, bueno, y lo pueden encontrar el colénquima, sobre todo en los peciolos de las hojas, o sea, en donde están sostenidas las hojitas, en el peciolo, o sea, en esta parte, donde va sostenida la hoja. Ustedes han visto que es duro, ajá, es gracias al colénquima, y también las venas, todo el tejido que rodea las venitas es colénquima. Ahora, también ustedes lo pueden encontrar en el apio. Ustedes han visto que a veces ustedes arrancan un apio y quedan como unos pelillos. Esos pelillos son colénquima, son células de colénquima. Y le da sostén a las plantas que son no leñosas, por ejemplo, en el apio. Si ustedes ven el apio, en realidad el apio, lo que ustedes están agarrando ahí es la hoja de apio, porque el tallo de apio, digo, sí, el tallo es subterráneo, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes le llaman tallo de apio es apenas peciolo de apio, ¿verdad? Es el peciolo que sostiene las hojitas de apio, pero el tallo es subterráneo. Entonces, por eso, si ustedes ven, aquí hay reforzamientos de colénquima. Y claro, también aquí, ¿verdad? Todas estas partes, es que hay muchos tipos de colénquima. Esto que se ve aquí son haces vasculares, ¿verdad? Todo lo que se ve como unas bolitas más internos son haces vasculares. Pero todo el resto que se ve como en esta imagen es colénquima, ¿ok? Entonces eso hace que la planta sea rígida, pero eso ocurre en plantas que no son leñosas. O al menos en las leñosas también ocurren, pero cuando se hacen leñosas, eh, bueno, no, más bien, ocurren en todas, disculpen, no me expresé bien. Ocurren en todas, pero principalmente el sostén de muchas plantas no leñosas se debe al colénquima. Ahora sí. Y después tenemos el esclerénquima. El esclerénquima, esclero viene de duro, ¿verdad? Entonces es muy duro. Son paredes celulares, son tejidos de paredes celulares muy gruesas. Ustedes han comido una pera, a veces, una pera que parece que tuviera como arenita. Esa arenita son esclereidas. Esclereidas, cada una de estas es una esclereida. Entonces vean ahí, la parte más anaranjada, o sea, interna, esta de aquí, es el lumen, o sea, es la parte que estaba viva de la célula. O sea, es donde va el citoplasma, donde va el núcleo, donde va todo eso, ¿verdad? Todo el resto, o sea, toda esta parte es pared celular. Vean el grosor de la pared celular, es increíblemente gruesa, ¿verdad? Y como les dije, lo anaranjadito ahí que se ve como arrugado, o sea, esta parte, es donde va la célula adentro. Pero esas células al madurar mueren, o sea, mueren y ya son células muertas en realidad el esclerénquima. Una vez que se diferencian, se mueren. Entonces le dan rigidez y sostén a la planta. Por ejemplo, la nuez, la cáscara de la nuez, la cáscara del durazno, esas boronitas en la pera, la madera, están hechas de esclerénquima, ¿verdad? Hay un montón de tipos de esclereidas. Hay unas con formas de estrellas, hay unas con forma de barra, o la cáscara, la testa, la cáscara del frijol es hecha de eso también, de esclereidas, en forma de columna, por ejemplo.
Y después tenemos el sistema vascular, que el sistema vascular está compuesto por el xilema y el floema. El xilema son paredes, bueno, tiene paredes gruesas. El xilema está compuesto por células muertas, ¿verdad? Tienen células, bueno, sí, vamos a ver. El xilema está compuesto por células muertas, tiene paredes muy gruesas, ¿verdad? El xilema lo que hace es transportar agua de las raíces, ¿verdad? Y el agua lleva nutrientes hasta las hojas. Está constituido por dos tipos de células, que serían los elementos del vaso, que los elementos del vaso por lo general son estos, los más gruesos, ¿verdad? Y por las traqueidas, que las traqueidas son más delgadas, como estos de aquí. Ahora bien, las traqueidas, si ustedes ven, tienen una punta, ven, como así, como inclinada, ¿verdad? La punta de ellas es así. ¿Ok? No es recta. Entonces, vamos a ver, son perforadas, ¿verdad? Si ustedes ven las paredes, están llenas de concavidades o poros. Y básicamente eso sería. Ujú. ¿Verdad? Entonces son células muertas de paredes gruesas. Y el floema sirve para llevar los materiales que se generan en la fotosíntesis al resto de la planta. O sea, llevan azúcares, hormonas, aminoácidos, ¿verdad? De las hojas hacia el resto de la planta donde se necesite. Están compuestos de moléculas. Ah, bueno, ya, ok, no. Está compuesto de dos células. Estas están vivas, ¿verdad? Que serían los elementos del tubo criboso, que los elementos del tubo criboso serían estos de aquí, por ejemplo. Y las células acompañantes, que serían estos más chiquititos acá, ¿verdad? Unas muy, muy pequeñas, como por ejemplo esta. Apenas se ve una bolita, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven aquí, en esta imagen, se ven los elementos del tubo criboso en grande, ¿verdad? Y la célula acompañante aquí al lado. Entonces, mediante plasmodesmos, porque están vivas, o sea, realmente esta célula está viva y aquí donde les estoy dibujando debería llevar el citoplasma, solo que ahí no lo dibujaron, pero la célula está viva, ¿verdad? Lo que pasa es que al diferenciarse pierde el núcleo, pierde un montón de organelas y al final de cuentas lo que esa célula tiene rodeándola es el citoplasma, ¿verdad? Entonces, digamos que esta que está aquí, aquí viene una capita apenas que sería de citoplasma, ¿verdad? Porque esta célula está viva. Claro, aquí los citoplasmas se fusionan para que hayan pasos ahí, ¿verdad? Entre una y otra. Pero lo que les quiero decir con eso es que la célula acompañante es la que le brinda los nutrientes, ATP, eh, sí, básicamente, ATP y nutrientes, ¿verdad? A la célula del elemento del tubo criboso. O sea, la que la mantiene viva, por decirlo así, porque la otra es solo citoplasma. Pero están vivas, ¿verdad? Después, aquí les dejo un resumen que me pareció bastante bien para que le echen un vistazo, ¿verdad? De los diferentes tipos de tejidos, dérmico, fundamental y vascular, y las funciones que realiza. Después, con respecto a los tallos, me gustó esta imagen, entonces las puse para que sepan las partes de un tallo, ¿verdad? Que es un peciolo, que es un nudo, que es un entrenudo. La yema axilar, ah, bueno, ven, la yema después de cada hoja, de esa yema axilar, ¿verdad? Que está aquí, es de donde se va a generar una nueva rama, una vez que la hoja se seque o se caiga. A veces no se ha ni caído y ya empezó a crecer una rama nueva, ¿verdad? Entonces a veces puede encontrar como una rama ya saliendo debajo de la hoja, encima de la hoja. Entonces los tallos tienen varias funciones, sirven para elevar la planta, sirven para elevar las flores,
¿verdad? Para que los polinizadores vengan. Bueno, en este caso, viento es por, si no tiene polinizadores, entonces pueden ser fecundadas por el viento las flores, como en el caso de los cipreses o de las coníferas. Permiten el transporte hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Hacia arriba de agua y hacia abajo y hacia arriba de savia. Pueden realizar fotosíntesis, pueden almacenar sustancias diferentes, pueden ser almidón, agua, aire, ¿verdad? Y los tallos pueden tener crecimiento primario o crecimiento primario y secundario. Entonces, las monocotiledóneas solo tienen crecimiento primario, mientras que las dicotiledóneas pueden tener crecimiento primario o pueden tener crecimiento primario y secundario. Vamos a ver ahora más adelante qué significa crecimiento primario y crecimiento secundario. Entonces, ¿cómo crecen las plantas? Las plantas van a tener o van a crecer a través de meristemos apicales y laterales. Entonces, el meristemo apical, que es el que está en las puntas, es el que permite el crecimiento en longitud, ¿verdad? El crecimiento, sí, en longitud. Entonces, lo vamos a encontrar el meristemo apical. Meristemo es un sitio de alta división celular, ¿verdad? En este caso, el meristemo apical es este. O también tenemos este de aquí y otro acá. Pero esos son yemas axilares, ¿verdad? O sea, de aquí van a salir ramas. Pero el meristemo apical como tal, o sea, que le da la longitud, porque esos también son meristemáticos, es este primero de acá. ¿Por qué? Porque en esa región, ustedes ven que hay como una parte oscura. Ahí lo que hay es un montón de células y esas células están en constante crecimiento. Entonces están constantemente dividiendo, dividiendo, dividiendo. Entonces eso, ¿verdad? Y después de que se van dividiendo, se van especializando, o sea, se van diferenciando, mejor dicho, en células de parénquima, en células de colénquima, en células de epidermis. ¿Ok? Entonces, es un tejido, el tejido meristemático que hay en ese círculo, es un tejido que no está diferenciado, es un tejido como quien dice de célula de madre, ¿verdad? Y una vez que se dividen y se dividen, hacen o van formando, o esas células que se van generando, se van diferenciando. Entonces, lo pueden encontrar en las puntas de los tallos y en las puntas de las raíces. ¿Ok? Ese crecimiento primario, ¿verdad? El meristemo apical es el que genera el crecimiento primario. Y el crecimiento primario es el que le da la altura o el largo a la planta. O sea, solo permite el crecimiento en altura. Por ejemplo, una planta de maíz, que es una monocotiledónea, solo tiene meristemo apical, ¿verdad? Solo tiene el meristemo en la punta del tallito, que permite que crezca hacia arriba, y en la punta de las raíces, que permite que la raíz crezca hacia abajo, y ya, ¿verdad? No hay de grosor. No hay nada que la haga crecer en grosor. Igual pasa con las hierbas pequeñas, como por ejemplo, bueno, un girasol, ¿verdad? Un girasol solo tiene crecimiento primario. Em, todo lo que son plantas que no generen madera, ¿verdad? Tienen crecimiento primario. O plantas que generan madera, pero que son tan pequeñitas que aún no la han generado. Y después los primordios foliares son estos de aquí, que lo que hacen es proteger, son hojas embrionarias, ¿verdad? Que lo que hacen es proteger ese meristemo apical, ¿verdad? Que no haya ningún daño. Entonces van como cubriéndolo. Igual sucede en las raíces. Esta sería una especie de gorrito, ¿ven? Que va cubriendo como baboso, que va cubriendo la parte meristemática, ¿verdad? La zona meristemática estaría aquí. Entonces, en esa parte se va dividiendo, se van dividiendo las células y esto va creciendo hacia adelante. ¿Ok?
Y vean que aquí se van formando ya ciertas partes, ¿verdad? De ciertos tejidos. Vean que aquí, acuérdense que cuando se da la división celular, las células se dividían en dos, ¿se acuerdan? Pero tenían la mitad de tamaño. Entonces, por eso se llama zona de alargamiento, porque en esta zona las células van a recuperar o a tener el tamaño que tenían, que tienen una célula original. Digamos, una célula original de epidermis, una célula de parénquima, de colénquima. Entonces ahí toman ese tamaño que tienen y en la zona de maduración es cuando ya se convierten en en célula de xilema, célula de floema, célula de epidermis, ya bien, ¿verdad? Ya se, ¿cómo lo dice? A diferencia, ya se diferencia. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto sería un corte longitudinal de una raíz. Mientras que, ahora sí, el meristemo lateral es esas plantas que generan madera, ¿verdad? Que generan un crecimiento secundario, o sea, crecen a lo ancho, como los árboles. Entonces crecen a lo ancho. Y hay dos tipos de meristemos, ¿verdad? El meristemo lateral, hay dos tipos, que sería el cambium vascular, lo pueden encontrar, o solo cambium, y el cambium de felógeno. ¿Verdad? Sí, aquí se me olvidó, vascular. Cambium vascular y cambium de felógeno. Entonces, el meristemo lateral crea crecimiento secundario, que es un aumento en diámetro, un aumento en el ancho. Solo va a ocurrir en dicotiledóneas y no en todas, en algunas, porque como ustedes ven una mata de fresa, no tiene madera, ¿verdad? Es una matilla, solo crece crecimiento primario, no crece en grosor. Y eso hace que los tallos y las raíces crezcan a lo ancho. Entonces vean que estoy repitiendo mucho. Entonces vean aquí, tenemos un corte. Voy a pasar. Aquí tenemos entonces la médula, ¿verdad? Que sería toda esta parte. Esto de canales resiníferos no le hagan caso porque es de un pino, ¿verdad? Eso es un corte de un pino, entonces no todos tienen canales resiníferos. Pero sí es importante este orden, ¿verdad? Que viene el primero, esto es de adentro hacia afuera, ¿verdad? Está la parte más, el centro, digamos, de la planta, o sea, el de la mitad hacia afuera, y este sería el exterior, ¿verdad? Aquí. Entonces vamos a empezar desde el interior. Tenemos la médula, que es tejido parénquima, ¿verdad? Normal. Y tenemos aquí el cambium. Esto es importante, muchachos y muchachas, porque el cambium es un tejido meristemático, ¿verdad? Que, o sea, meristemático es que tiene alta división mitótica. Entonces, él va a generar hacia allá, va a generar hacia allá, hacia adentro, xilema secundario. Y va a generar hacia allá floema. Floema secundario. ¿Ok? Entonces, así es como va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, este cambio va a ir generando esos anillos. Vean que aquí hay un anillo. Aquí hay otro anillo, ¿verdad? Entonces, ese cambio vascular va a generar xilema hacia adentro y floema hacia afuera. Ahora, vámonos al felógeno, que está aquí. El felógeno va a generar corteza hacia adentro, ¿verdad? O parénquima, en realidad es parénquima. Va a generar parénquima hacia adentro y va a generar súber o corcho hacia afuera. Entonces, vean que se va creciendo en grosor en dos lados, ¿verdad? Por un lado se va metiendo, se va generando más xilema y más floema. Y por el otro se va generando más corteza o parénquima mejor y más corcho o súber, ¿verdad? Aquí viene epidermis, pero esta epidermis rapidito
se muere, porque esa epidermis ocupa tener nutrientes. Y como el súber o corcho es una célula muerta, ¿verdad? Es esclerénquima, entonces no va a tener quien la alimente y se va a morir la epidermis. Entonces rapidito se cae, ¿verdad? Igual junto con la cutícula y queda solo corcho, o sea, o la madera, ¿verdad? El corcho el corcho que uno muchas veces le dice corteza. Cuando uno dice, "Ey, no le arranque la corteza, no le arranque el corcho, ¿verdad? O el súber. Porque la corteza es la unión de el súber, el felógeno y el parénquima o córtex, ¿verdad? Esto sería la corteza. Y así es como viene en un dibujito que les había puesto al inicio, ¿se acuerdan? Que les había dicho que esa imagen les iba a servir para esta parte. Entonces voy a volverme un segundo. Entonces, si se quieren aprender, digamos, el orden sería el siguiente, ¿verdad? Médula, xilema, cambium que lo genera, floema, ¿verdad? Que el cambium genera el xilema y el floema, y el felógeno que genera el parénquima o córtex y el súber o corcho hacia afuera. Y después vendría la epidermis y cutícula, pero como les dije, este se muere rápidamente. Aquí más o menos traté de adaptarlo, ¿verdad? Aquí tenemos la médula. Ay, ay, pucha, qué raro, se me quedó pegado. Después tenemos el xilema, que sería todo lo que está en rojo. Tenemos el cambium, que iría por aquí, generando más xilema hacia adentro, ¿verdad? En forma de anillos, y generando más floema hacia afuera. Y tenemos el felógeno, que iría aquí, más o menos, generando el súber o corcho hacia afuera y el parénquima o córtex hacia adentro. ¿Ok? Esto que ustedes están viendo aquí son como huecos, ¿verdad? Lo ven, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Son como, se denominan lenticelas. Son como huequitos que ocurren en el corcho del árbol que permiten el ingreso de oxígeno, ¿verdad? De CO2 y la salida de aire. O sea, funciona igual que un estoma. Después, vamos a ver, tenemos entonces el duramen. Ya vimos que todo esto es xilema, ¿verdad? Pero dentro del xilema, ustedes van a ver que hay uno que es más claro que el otro, ¿verdad? Este, por ejemplo, y se denomina albura. La albura es la parte del xilema que, acuérdense que el xilema no está vivo, ¿verdad? Pero es la parte del xilema del árbol que está funcionando. La parte más oscura que se denomina duramen ya no funciona, ya no es funcional porque ya se ha ido taqueando, se taquea con taninos y otras sustancias ahí, pero ya no es funcional. Lo único que queda ahí es para darle rigidez y sostén al árbol, ¿verdad? Entonces, la parte viva sería de la albura para afuera. O sea, básicamente sería la parte viva del árbol, sería que se los voy a marcar. Esto de aquí. ¿Verdad? Todo el resto no está vivo, ¿verdad? Entonces la parte viva del árbol sería esto de acá. El cambio vascular que genera las células de xilema hacia adentro, ¿verdad? Que están muertas, apenas se diferencian, se mueren. Y las partes de las células de floema, que se acuerda que estaban todas vivas. Ah, bueno. Después el cambio de corcho, que genera corcho hacia afuera y parénquima hacia adentro. Aquí faltó, digamos, poner parénquima o córtex, ¿verdad? Ajá, y a todo eso se le llama corteza. Entonces ustedes le arrancan la corteza a un árbol y lo terminan de matar porque no puede seguir llevando nutrientes hacia arriba. Y básicamente eso sería. Ok,
entonces, eso sería. No sé si tienen alguna consulta, muchachos. No, profe. En serio, Ana, y todo le quedó claro, en serio. Solo para hacerle una pregunta otra vez. Sí, bueno, creo que solo la parte en la que usted habló de las células muertas, del, Silema. ay, ajá. No, no entendí qué es lo que pasa con esas células muertas, si tienen alguna función o qué. Claro, conducir el agua desde la raíz hasta las hojas, ¿verdad? Hay una parte que no es funcional, que era la albura, el duramen, perdón, y la parte del xilema, que son células que apenas se diferencian, se mueren, quedan muertas, pero están funcionando, ¿verdad? Entonces, son células que llevan el agua desde la raíz hasta las hojas, mientras que el floema están vivas, ¿verdad? Pero llevan los azúcares generados de la fotosíntesis al resto de la planta, pero sí están vivos. Ah, sí, era eso, profe. Sí. Ok, entonces vean, me parece que hay un... Bueno, vamos a dejar de grabar